Ninguno de nosotros podemos negar que estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos en los cuales la fe de muchos declina, tiempos donde hay una gran apostasía en la tierra, tiempos donde hay una oposición extrema a lo que es la entrega a Dios y un levantamiento a la tibieza, a palabras suaves, elocuentes, infladas, pero la palabra sustancial y profunda no se encuentra, es muy poco encontrada. Desde los inicios el Señor siempre habló y anunció que vendrían estos tiempos. Estos son los tiempos postreros. Estos son los tiempos que desde la antigüedad se estuvieron anunciando. Por eso el Señor, así como se han levantado estos tiempos, también está levantando un pueblo que le ame, que le busque, que aun a pesar de todas sus cosas, de todas sus fallas, sus falencias y sus debilidades avance. Un pueblo que, aunque sea confrontado con los estándares de este mundo, no se doble ante ellos, sino que permanezca firme. Así como en los tiempos de Elías, así es la apostasía que hoy se está levantando. La historia de la palabra contempla en Primera de Reyes, los capítulos 18 y 19, nos muestra cómo era la confrontación de Elías allí, que fue testigo de esto, fue un testigo presencial de todo lo que se vivió, de todo lo que él pudo haber resistido frente a aquellos profetas de Baal y ser fiel a la voluntad de Dios y a la verdad de Dios, parándose firme por la verdad, por el Señor que lo había llamado. En ese tiempo se había levantado una mujer llamada Jezabel, una hija del rey Sidonio. Sidón era un pueblo hechicero, un pueblo lleno de brujería. Su padre había ejercitado a Jezabel en todo lo que era la hechicería sidonia. Por eso, cuando Acab se mezcló con Jezabel siendo un hombre judío, un hombre hebreo, al mezclarse con Jezabel corrompió allí su naturaleza, allí corrompió, allí quedó la mezcla. Y Jezabel empezó a dominar a Acab, a crear una dependencia en cuanto al gobierno, que todo tenía que hacerse de acuerdo a lo que ella quisiera que se hiciera. Pero no era algo muy evidente, era algo que se hacía en lo oculto, algo que ella manejaba en lo oculto, pero que hacía que Acab se arrodillara frente a esa autoridad que ella tenía, que era satánica. Al haber esta mezcla, todo el pueblo de Israel fue movido hacia aquello que era hechicería y empezaron a adorar a Baal, un dios de los sidonios, que es el mismo Satanás. Pero hoy en día la lucha sigue siendo la misma. Elías batalló allí contra aquella potestad, encarnada en una mujer, que lo primero que hizo fue matar los profetas de Dios. Lo primero que hizo fue tapar la boca de aquellos que traían la palabra de Dios, de aquellos que ejercían una autoridad espiritual. En ese tiempo mató profetas de Dios. Y Elías batalló por aquella pureza hacia la adoración a Dios. Así como nosotros en este tiempo tenemos que levantarnos como iglesia de Cristo contra todo lo que no es Dios y contra todo lo que se asemeja que es de Dios. Pero como iglesia de Dios no podemos doblarnos ante esas autoridades espirituales que están ejerciendo dominio aún dentro de muchas iglesias, que llevan a la avaricia, a la codicia, que llevan y seducen con palabras persuasivas,
para llevar arrastradas las personas incautas, las personas que no leen la palabra, las personas que no ven en la palabra lo que Dios ha establecido en su palabra. Nosotros no podemos guiarnos por otro libro que no sea la palabra de Dios. La palabra de Dios es clara, es traslúcida. La palabra de Dios es la luz que te va a iluminar tus ojos. Si tú no lees la palabra de Dios y no le pides al Espíritu Santo la revelación, estás vulnerable a todo lo que hoy día está corriendo por las redes sociales, por el internet. Y así como Elías batalló en ese tiempo por la pureza y la adoración a Dios, nosotros en este tiempo tenemos que mantenernos sin mezclas. Como lo hizo Acab, se mezcló. No podemos mezclarnos con la hechicería. No podemos mezclarnos con la idolatría, porque muchos idolatran, muchos tienen cosas que pareciese que fuesen de Dios, pero son hechicería. Profetas que se han levantado, pero no son de Dios. No son de Dios. No son, y el fruto que dejan es un fruto de muerte, un fruto que no es un fruto que por el momento la palabra pareciese que fuese vida, pero después esa iglesia se divide, esa iglesia se daña, después vienen consecuencias funestas. Pero es necesario que aquellos que han pasado y han sido de pronto procesados y han pasado por eso, se levanten ahora y sean esos instrumentos en las manos de Dios para que puedan anunciar que estamos viviendo tiempos peligrosos. El mundo no quiere oír de Cristo. El mundo no quiere oír la palabra de Dios. Pero hay quienes el Señor va a despertar el corazón y van a buscar de Dios, van a querer, van a anhelar. El Señor va a despertar el corazón de muchos y van a empezar a buscar la palabra del Señor que es viva y eficaz. Hay muchos, pueblo de Dios, que se va a dar cuenta que están tomando agua en pozos infectados de hechicería, en lugares donde solamente reinan el hombre y el dominio humano. Y allí van a salir ovejas de Dios y van a buscar verdaderamente los pastos secos donde Dios reina, donde Dios sea el que gobierne. La palabra será tomada como la verdad absoluta, la Biblia como la norma de la fe y la conducta que nosotros como pueblo de Dios debemos volver. Hay tanto libro, tantos libros, y muchas personas se guían por esos libros y no saben que lo que están metiendo a su vida son pensamientos humanos muchas veces, o revelaciones que no son ciertas. Son especulaciones o vienen mezcladas con hechicería y ¿qué traía Jezabel? Una dependencia. Eso es lo que trae, dependencia. Por eso es que muchos corren tras los profetas buscando una palabra halagüeña, una palabra inflada, una palabra que subsane allí, como si estuviera sanando la herida, pero siguen con esa herida y esa herida genera amargura y esa amargura empieza a deteriorar la casa y empieza a dañar y no ven efectividad. ¿Por qué? Porque no ha habido una verdadera palabra de Dios, porque la palabra de Dios confronta, la palabra de Dios sana, la palabra de Dios viene a donde está el mal y es medicina, sana, arranca el mal. Es una espada que traspasa el alma, que traspasa los tuétanos, traspasa y discierne y muestra las intenciones del corazón. Eso es lo que hace. El verdadero profeta de Dios siempre va a llevar el pueblo a Dios y nunca va a llevar el pueblo a él. Porque el pueblo no es de él, no es de ningún profeta. El pueblo es de Dios y a él es la gloria y a él es la alabanza. Y ese es uno de los síntomas de la apostasía. La gloria del hombre, la idolatría al hombre. Por eso debemos de volver a la palabra de Dios. Volver a la palabra de Dios. Sin embargo, vamos a encontrar muchas personas tan adheridas a estas conductas, tan llenas de esas conductas, que simplemente quedarán allí estancadas,
hasta cuando pase el tiempo y vean que aquel estancamiento es un sequedal, que se están muriendo las vidas, que no hay un mover en el espíritu. Entonces eso los llevará a un despertar, porque Dios siempre actuará con misericordia. Por eso debemos de estar despiertos, porque la apostasía se ha levantado hoy en día terriblemente y se ha apropiado de vidas, de iglesias, de altares que hoy en día han sido profanados, altares que están divididos. Se adora a Dios, pero también se adoran otras cosas, se adora la música, se adora al pastor, se adoran al profeta, adoran muchas otras cosas, cuando el altar no debe de estar dividido. El altar es solo de Dios, solo de Dios. Así como en los tiempos de Elías, los profetas fueron perseguidos, el profeta que es de Dios será perseguido y vivirá en el anonimato como lo vivió Elías, tal vez en una cueva, tal vez metido en soledad por un tiempo, pero de allí lo sacará el Señor para efectuar el plan, el diseño, lo que Dios ha estipulado para él. La persecución de los cristianos ha sido una realidad a lo largo del tiempo. Lo vive frente a frente, en el Oriente Medio se vive, en la China Oriental, en parte de Rusia, se vive la persecución. Hay misioneros que van y entregan aún su vida, que ni siquiera nosotros conocemos, pero Dios sí conoce, y eso basta. Que entregan su vida en el África, que entregan su vida por Dios. Y ellos son los que hoy en día están pagando un precio que de pronto tú y yo no hemos podido pagar, ni hemos sido confrontados con ellos y nos quejamos de muchas cosas. ¿Lo hemos dado todo por Dios? No lo hemos dado todo por Dios, pero es necesario despertar como iglesia, y en lo poco que el Señor nos dé para hacer, en eso poco debemos darle gloria a Dios. Levantarnos de las cenizas de pronto, de un trato duro, de un proceso difícil, para levantarte de ahí, apropiarte del Señor, lo que el Señor te ha dado. No importa de la manera que tú tengas persecución, porque ciertamente si eres de la verdad, y buscas la verdad y amas la verdad y adoras a Dios y tienes tu altar levantado solamente a Él y no tienes un altar dividido, serás perseguido. Serás perseguido. Actualmente los creyentes son perseguidos mediante muchas cosas, pero hay una persecución espiritual que nosotros estamos viviendo en este tiempo, y es una persecución que ataca tu mente, tus pensamientos, que te quiere limitar, que no quiere que tú te levantes, que viene con desánimo a tu vida, que te persigue ese desánimo, que viene a doblarte. Pero como lo dice la palabra del Señor en Juan 15:20, acordaos de la palabra que yo os he dicho, dice el Señor. El siervo no es mayor que su Señor, y si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Y así como en los tiempos de Elías, Dios se levantó por los hombres fieles, así en este tiempo Él se levantará también por ti y por tu casa. Te guardará, te protegerá. Pero es necesario volver a la palabra, volver a los fundamentos, meterte de lleno con la palabra de Dios, llenarte de luz, porque la palabra es lumbrera para nuestro camino. Por eso es importante que te mantengas fielmente, que no dejes que tus rodillas sean dobladas ante la codicia, ante la avaricia, la vanagloria que corre en este mundo, ante la soberbia, el orgullo, la altivez, sino que tus rodillas se doblen ante la majestad del Rey, ante el poderoso Rey que nos ha llamado de las tinieblas a la luz admirable. Y así como en los tiempos de Elías, Dios seguirá levantando sus soldados para seguir la buena batalla de la fe. Hoy tenemos aquella misma encomienda
que tuvo Pablo, que tuvo Timoteo, de pelear aquella buena batalla, de echar mano a la vida eterna, a la cual asimismo fuimos llamados todos nosotros, a esa profesión santa, a dar testimonio de una vida de entrega, de una vida de consumación, de una vida de obediencia. Así como en aquellos tiempos Dios levantó a Elías, pero también reservó a 7,000 hombres que no habían doblado su rodilla allí ante aquellos Baales. Dios hoy ha levantado un pueblo y está guardando un pueblo. Lo tiene guardado como esos 7,000 hombres. Lo tiene guardado. El anonimato están allí, siendo alimentados por el Señor, siendo guardados para ser ¿qué? Instrumentos usados para la obra de Dios en este tiempo. Por eso yo te animo en este tiempo para que continúes firme en la batalla de la fe, confiando en el poder de Dios que te ha sido concedido, peleando la buena batalla, para que acabes la carrera que empezaste, para que guardes la fe, para que tomes la corona de justicia que el Señor tiene reservada para ti como juez justo, para que un día cuando nos presentemos ante el tribunal de Cristo no nos apartemos avergonzados porque fuimos pusilánimes, cobardes, medrosos, no, sino que ciertamente fuimos de los valientes y de aquellos violentos que arrebataron el reino. Y yo oro por tu vida para que te mantengas puro y fiel y tu casa sea una embajada del reino de Dios, guardada y protegida y sellada para salvación de muchos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.